Buenos días, buenas tardes y buenas noches a mis queridos saludadores de cualquier parte del mundo. Yo soy Guadalupe y esto es Hablas Guadas. Y el día de hoy les traigo un nuevo videito en este canal porque uno, sé que andaba desaparecida y tengo una justificación, ¿ok? ¿Ok? Dos, porque realmente me parece súper importante abordar el tema que les traigo el día de hoy. Ustedes saben que en mi canal no hay censura. Aquí hablamos sobre absolutamente todo, no solamente de libros, películas, series, sino también cómo nuestra sociedad tiene diversos tipos de problemáticas y que son importantes dialogarlas, reflexionarlas y analizarlas más allá de que uno sea adulto o sea joven. Entonces, el día de hoy les traigo el tema de por qué los maestros están dejando las aulas, a qué nos tenemos que enfrentar, qué situaciones han pasado últimamente desde el año pasado, qué eventos han sucedido a ciertos colegas en Latinoamérica que han hecho cuestionar y hacer que la sociedad joven, que ahora es docente, dé un paso al costado y diga hasta aquí nomás, porque mi salud mental es lo más importante. Entonces, comencemos antes de que el video se nos ponga enorme. Vamos a empezar con la fundamentación de este tema, de por qué específicamente muchos docentes dejan la carrera o en este caso se apartan de su vida laboral por diversas situaciones. Hace poco yo estaba revisando mi Instagram y dentro de él siempre encuentro artículos sobre diferentes temáticas. Entre ellos encontré uno que hablaba específicamente del problema educativo y fue escrito por Borja Ramírez Jorge, en donde hablaba sobre la dicotomía entre la vocación y la valentía, de cómo ser docente hoy en día es bastante desafiante y demandante. Y él llegaba a la siguiente conclusión. Para ser docente hoy hay que estar locos, malos tratos, sobrecarga laboral, padres de cristal, alumnos desafiantes, violentos y malcriados, funcionarios sin liderazgo y una profesión mal reconocida social y salarialmente. ¿Vale la pena ser docente en estos tiempos o es un trabajo solo para valientes? El artículo se enfocaba bastante en cómo es muy distinto entender esta perspectiva de que si alguien estudia docencia es porque realmente siente el llamado, es una vocación, pero también la vocación no resuelve todo lo que existe dentro del mundo educativo y ese era un mundo clave. Muchas personas en la sociedad consideran que quienes estudian docencia es porque uno, se quieren morir de hambre, según el Perú, dos, porque no tenían otra opción y tres, porque es una de las carreras más sencillas y accesibles entre todos, porque al final la sociedad necesita maestros y nunca te vas a quedar sin trabajo. Es la misma idea que también tienen con respecto a cuando estudian medicina. Esa es la visión que tiene mi país, tan divino. A partir de ello vemos una problemática porque se entiende o la visión de el Perú y Latinoamérica en general es de que si un maestro en el cuarto bimestre le pone a un estudiante una B o una C en particular, porque la C aquí es el problema, es el maestro quien es deficiente. Y si la mitad del aula más uno jala, el problema es el docente, dejando de lado aspectos como en este caso la parte emocional, la exigencia, la responsabilidad que muchos de ellos han perdido y más que todo también la autonomía y el respaldo que se supone que deben recibir en casa por parte de los padres para cumplir el único deber que tienen, que es estudiar. A partir de ello siempre se ha señalado de que el maestro es el problema, no el alumno, es el maestro, ni siquiera los padres, es el maestro. Dejando de lado estos aspectos que son también parte del agente educativo que viene a ser el estudiante y el docente. A partir de ello vemos diversas situaciones. Por ejemplo, como aquí lo indican, sobrecarga laboral. Muchas veces, a partir del año 2020 en adelante, o se dice en realidad de que los jóvenes se vieron en un retroceso, sea de la parte educativa, sea de la parte emocional, indicando que fueron los únicos afectados. Los maestros ahí no tienen nada que ver. Los afectados siempre son los alumnos, dicen, pero nunca se dan cuenta de que son todo un grupo o un globo educativo.
tanto maestros como estudiantes, como los padres de familia, todos ellos forman el sistema educativo. Pero ellos siempre, en este caso, se enfocan en que el maestro es el problema. Por ejemplo, olvidamos que durante la pandemia muchos estudiantes apagaban sus cámaras y nadie quería participar. Entonces, si estaban en casa, junto a sus padres que también estaban trabajando en ese momento y estaban ahí bajo la supervisión de sus padres, apoderados, adultos, no saben cómo demarcar la responsabilidad y autonomía que deben tener los alumnos y reforzarla y más bien acrecentar la situación de irresponsabilidad, ellos no lo realizan, pero son los maestros quienes tienen la culpa. Aquí vemos una distorsión de esa realidad. Vemos que de alguna manera la pandemia ha sido la excusa constante en estos últimos años para decir, el alumno no cumple con ciertos desempeños, el alumno le falta base para abordar este otro tema en este otro grado, o incluso también vemos de que hay ciertas cosas como la autonomía y la responsabilidad que se han perdido por completo, a pesar de que ya pasaron varios años con respecto a la pandemia, pero los estragos siguen presentes. Pero estas mismas consecuencias solamente las vemos en el alumno, dejando de lado todo lo que tuvo que vivir el docente también durante la pandemia. Nos encontrábamos en una situación en donde nosotros veíamos desbordando demasiado a la carrera profesional de la docencia es tener que enfrentarse a los padres de familia. Y no me refiero a un enfrentamiento verbal, a un enfrentamiento físico, ni de ese estilo, sino que a partir de esta primera situación que ya les comenté, que a partir de nuestra sociedad se considera que el único problema es el docente y no es el estudiante por falta de autonomía, por falta de responsabilidad, por falta de interés, que también es validado por el adulto que también lo cuida, son los padres quienes de alguna manera hacen que los docentes se pongan a un costado de la carrera que ellos eligieron con tanta vocación. Vemos, por ejemplo, el caso de Argentina, que dice, esta noticia fue super boom y muchos maestros dejaron de ejercer debido a que le dieron prioridad a su salud mental. Porque sí, durante nuestra sociedad, durante mucho tiempo se ha dicho que la salud mental del estudiante es lo más importante. Y yo me pregunto, ¿dónde queda la salud mental del docente? ¿Dónde queda la salud mental de nosotros como profesionales cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones en donde se nos desacredita, se nos cuestiona y que al mismo tiempo no tienen fundamentos e intentan destruir la vida personal y profesional de un ser humano sabiendo que todo eso que dicen es falso? Y vemos que esto desencadena una serie de problemas para el docente, porque vemos una carga física, mental, emocional fuerte. Por ejemplo, en el caso de Adriana Silvana Armella, una vicedirectora de 56 años, que era en este caso maestra en Argentina, el año pasado, en el 2025, sufrió un accidente cerebrovascular,
por el mismo hecho de una reunión tensa con los padres de familia. Esto sucedió el jueves 20 de marzo de ese año. Se dice que sostenía una reunión con los padres de familia del nivel primario, la cual se tornó tensa debido a diversos reclamos y problemáticas escolares, lo cual desencadenó este infortunado suceso. A partir de ello fue trasladada de urgencias, pero lamentablemente falleció tras sufrir un ACV. Esto conmocionó a todo el país en general y en Latinoamérica. Y quiero enfocarme en la noticia. Vemos que los padres de familia, en vez de encontrar una solución y saber cómo tratar con otras personas, porque a veces se olvidan de que seguimos siendo personas y que más allá de que alguien pague, sea público o privado, mayor o menor dinero, seguimos siendo personas. Pero parece que muchas veces se olvida eso. Y es por ello que encontramos situaciones como estas que llevan a maestros a fallecer, a morir. Y eso en realidad es un problema latente que a mí realmente me preocupa. Han olvidado qué posición tienen ellos dentro del mundo educativo. También considero que uno de los graves problemas que llevaron a esta maestra también a fallecer fue el hecho de que los padres, cuando creen que tienen el derecho y el deber de reclamar por absolutamente cualquier insensatez, ellos siempre tienen la razón, cuando en realidad no es así. Hay muchas situaciones como la de esta maestra que vemos que sí, a veces cuando vemos los grupos de WhatsApp, en otros por ejemplo se utilizan plataformas, yo que sé, depende de cada colegio. Por ejemplo, en los nacionales siempre se trabaja con grupos de WhatsApp, porque obviamente los estudiantes no cuentan o el colegio no cuenta con una plataforma como otras instituciones privadas o en este caso que reciben un abono cada mes. Entonces vemos que estas dinámicas también rompen la estructura del respeto. Si el padre de familia no sabe marcar un límite entre yo soy la maestra y tú eres el padre de familia y hay medios y momentos para hablar sobre ciertas cosas sin necesidad de recaer en sobrecargar emocionalmente al maestro para que de alguna forma encontremos una solución. Lo que estos padres reclamaban eran también por la exigencia de las maestras. A mí me parece muy contraproducente que un adulto a cargo de una persona menor le comente a su hijo de que no está bien que se le exija académicamente hablando. Que espérate hijo o hija, pero yo voy a ir a hablar al colegio porque tienen que bajar el nivel porque a ti no te pueden estresar. Y yo me pregunto, ¿cómo va a aprender ese niño si, por ejemplo, yo no le envío una lectura o yo no le envío, digamos, ver un video de 15 minutos o no sé, o hacer algún proyecto o no sé, hacer alguna entrevista en casa con algún familiar para recopilar información, para hacer, por ejemplo, un trabajo en el aula? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué los padres tratan de desacreditar a ese docente que realmente quiere trabajar y quiere hacer bien las cosas? La idea de el estrés se ha desdoblado y desfigurado de muchas maneras. Yo entiendo que una persona sufre estrés todo el tiempo. Uno como adulto tiene estrés, por ejemplo, de pagar una cuenta bancaria, de pagar sus servicios, de pagar su casa, sus arbitrios, sus cosas, sus pensiones, yo qué sé. Como gente que en realidad está a cargo de una persona menor, el único deber de esa persona menor es estudiar si se le da el privilegio de estudiar. Pero ¿qué pasa cuando esto del estrés se ve como una forma de reforzar la ociosidad como tal y la irresponsabilidad? En mi país vemos muchas situaciones al igual como estas, que cuando un maestro es exigente, cuando un maestro trata de reforzar la responsabilidad, cuando un maestro trata de reforzar la autonomía, es siempre visto como el malvado y son los padres quienes vienen a reclamar
por intentar ayudar a sus hijos a ser más autosuficientes. Y es por ello que también vemos este caso de Adriana Armella, en donde los padres exigían algo parecido. Entonces, esperamos que en algún punto estas personas se vean desbordadas y fallezcan delante de nuestros ojos para darnos cuenta que estamos haciendo mal. La familia te sigue abrumando con información, te tensa en algún punto y suceden ese tipo de cosas como el fallecimiento de esta subdirectora. ¿Qué estamos esperando? El gobierno no actúa porque tiene miedo y durante mucho tiempo al padre de familia se le ha dado demasiadas libertades. Y esto lo digo muy abiertamente porque tengo hechos en específico. Durante mucho tiempo el padre de familia ha sabido darse ese límite de, ok, si el maestro o la maestra te puso esta nota o te está exigiendo, es por algo. Porque, a ver, tu visión como estudiante es ir, por ejemplo, a la universidad, es ir al extranjero, dependiendo, ¿no? Algunos van becados, dependiendo de su situación económica. Entonces, vemos que hay una visión importante de que quieren que el alumno mejore. Y es el padre quien te apoya en ese aspecto y no se pone como un obstáculo para que el maestro no avance con sus estudiantes. Vemos que la sobrecarga emocional, la sobrecarga que tiene el maestro, porque sí, yo entiendo que el alumno se puede estresar porque el alumno no sabe organizarse y eso es uno de los puntos claves. Hablamos de estrés cuando obviamente hay muchas situaciones que nos desbordan, pero también hay que entender de que la sociedad de hoy en día utiliza este término para enmascarar la irresponsabilidad. Por ejemplo, decimos, ya lanzamos libremente el término es que estoy estresada. ¿Estresada por qué? A ver, no te dieron la actividad con tiempo, no hubo organización, dormiste bien, tal vez no tomaste esto en cuenta. ¿Dónde está eso? Pero no, simplemente el adulto señala al maestro siempre y no se detiene a reflexionar sobre todo el panorama en general. Vemos que situaciones como la de Adriana no es la única, porque incluso en Guayaquil, Ecuador, vemos otro caso de que ahora los estudiantes se encuentran en la posición de amenazar a sus docentes. A ese punto hemos llegado. Aquí vemos un caso de una maestra que es de Guayaquil, no revela su nombre, pero dice que trabajó durante 10 años en esa institución educativa a través de su contrato. Da la cuestión de que un estudiante, porque no estuvo conforme con sus notas, un niño de 11 años, se atrevió a amenazar a la docente y a la hija de esta docente para cambiar su nota. Y yo me pregunto, ¿dónde está el apoderado y el padre de familia en ese tipo de situaciones? Y aquí vamos a otro problema. En nuestra sociedad es muy fácil justificar las acciones de los adolescentes y los jóvenes y eso es un problema porque yo no puedo asumir como adulto que un niño que está amenazando a una adulta, esa acción de amenaza es una cuestión de niños, porque esa acción no es una acción de niños, es una acción de una persona que quiere coaccionar, que quiere conseguir algo en particular, que es generarle miedo a la docente, por el único hecho de que quiere que le cambien una nota. Todo esa consecuencia, todo ese acto, no es una situación de un niño, porque su propósito es hacerle daño a esa persona y ese daño, él sabe que quiere hacerle daño porque quiere que le cambie la nota. Entonces, algo importante que aquí quiero recalcar es de que dejemos de justificar las acciones que realizan los jóvenes como cosas de niños o adolescentes cuando obviamente sus actitudes dicen algo totalmente contrario. Hace poco
también vi una noticia en donde se había tomado en cuenta que si un alumno de alguna forma intimidaba a un docente, es el padre quien tiene que, en este caso, digamos, supongamos, el alumno amenazó a través de mensajes por sus redes sociales al maestro. Entonces, no es al niño a quien se procesa, es al padre de familia, porque a pesar de todo lo que se demostró de la evidencia en particular, él es responsable por a quién está criando. Y eso está bien. A mí realmente me parece una gran medida porque me parece importante que al fin tengan consecuencias. Algo que se debe enfatizar, especialmente en este aspecto, es de que todo maestro puede tener redes sociales y que tu vida queda parte de tu vida profesional. Ningún padre de familia, ningún estudiante puede utilizar esto como excusa para considerarte no apto para el trabajo. Solamente ese dato quería aclarárselos. Siendo desprotegidos por las acciones de los alumnos. Y yo me vuelvo a preguntar y les pregunto a ustedes, ¿esto es correcto? ¿Son cosas de niños? ¿Son cosas de adolescentes? Vemos casos, incluso aquí en el Perú, de que hay tiroteos en las aulas, de que hay alumnos amenazando a maestros, padres que buscan las redes sociales de los maestros para desacreditarlos, que en este caso generan un tipo de difamación y que a pesar de que ellos saben de que eso es ilegal y que el maestro va a tomar cartas en el asunto, a ellos no les interesa porque su único objetivo es desacreditar. Y nos damos cuenta de que es este adulto quien forma este tipo de personalidad y es el adolescente quien lo está copiando y lo hace actualmente. Entonces, si en algún punto no generamos una línea entre yo soy la maestra y a mí yo estoy protegida y el adulto tiene que entender de que mi vida privada es mi vida privada y que a mí no me pueden exigir demasiadas cosas porque sí, que porque el niño, que porque esto, por lo otro, porque efectivamente no se puede. Porque nosotros también tenemos una carga emocional. Olvidamos de que el maestro pasa más tiempo con sus hijos que ustedes con sus propios hijos. Y eso también requiere una carga emocional. Requiere escucharlos, ver que no siempre se van a comportar bien, porque sí, no todos tienen una actitud súper bonita y positiva, porque también encontramos muchos padres cegados por las actitudes de sus hijos. Dicen, no, es que en mi casa es un pan de Dios, en mi casa no me habla así, en su casa, señora, pero aquí es otra cosa diferente. Los maestros ahora tenemos que estar directamente, ya parecemos agentes del FBI, porque hemos aprendido durante todo este tiempo cómo ver ciertas actitudes. Hemos visto estudiantes que a veces son muy buenos académicamente, según la perspectiva de todo el mundo, pero cuando a nosotros nos tocan vemos otro tipo de actitudes. Porque cuando al alumno le dices no a algo, ahí realmente lo conoces. Cuando no estás dispuesto a hacer exactamente lo que ellos quieren, ahí realmente los conoces. Te das cuenta qué formación tienen, qué visión y qué objetivos se están forjando, cómo ven al docente, qué tipo de responsabilidades tienen, qué tipo de miras y personas son. Eso lo ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan pensado, reflexionado, cuestionado, criticado, analizado por montones el hecho de que efectivamente el sistema educativo está decayendo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para salir de ese estancamiento? Entonces, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Hablas Guadas. Espero que este video les haya ayudado mucho a nosotros ser un poquito más introspectivos, a analizar mejor nuestras situaciones, a darnos cuenta de que existen problemas más allá de nuestras cuatro paredes. Así que tú y yo, mi creador, nos vemos hasta el próximo video. Así que si llegaste hasta aquí al final, comenta una rosita. Adiós.